Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Cuando uno dice algo que de alguna manera le molesta al gobierno de turno, a este, al anterior y al anterior, enseguida le tiran a uno los perros encima. Si su propuesta es repetir lo que le tocó a él, que es una reducción del 40% del salario real, que lo fundamente, que lo debata, que venga, las puertas están abiertas. No hay que asustarse si uno está convencido de que está planteando un tema que es de fondo para la sociedad argentina, tiene que seguir haciéndolo. Bueno, el tema continúa, ¿no? La escalada de declaraciones cruzadas entre funcionarios del gobierno, fundamentalmente el ministro del área, ¿no?, de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Uno se pregunta a esta altura si hay una diferenciación conceptual como trasfondo o un tema político y hasta incluso personal, ¿no es cierto, Facundo, en este cruce? Las tres cosas, Débora, sin duda. Una cuestión personal porque no se llevan bien desde la época del 2002, cuando convivieron en el gabinete de Duhalde y continuaron después con Néstor Kirchner. No se llevan bien desde esa época, pero también conceptualmente hay una diferencia, hay una divergencia muy importante, que es una divergencia que también se está escuchando mucho en la conferencia de la UIA, sobre todo cuando no está el micrófono prendido, cuando no están los grabadores encendidos o cuando no hay un on the record. Off the record, los industriales están diciendo que el tipo de cambio está muy retrasado, no solamente con respecto a la propia economía, un dólar que estuvo casi estable en el orden de los 15 pesos durante la mayor parte del año, sino sobre todo con las economías con las que la Argentina comercia, Brasil, Europa, el propio Estados Unidos. El tipo de cambio es un tema importante y hay una divergencia allí relevante, pero también el nivel de la actividad económica y cómo está la situación económica en general, con caída de consumo, con caída de producción, con un aumento fuerte del endeudamiento. Todas estas cosas, estas posibles debilidades que tiene la economía, es lo que está señalando Lavagna y lo que también salió a responderle fuerte el gobierno. Bueno, vamos a incorporar a la charla a José Castillo y a Rubén Murray, ambos economistas. Gracias por venir, ¿no? Gracias. Y pedir una perspectiva de las declaraciones de Lavagna o de lo que están viendo respecto de la situación económica actual a un año del gobierno de Cambiemos. Yo creo que hay que separar el diagnóstico de Lavagna con la propuesta. Creo que Lavagna metió el dedo en la llaga y por eso el gobierno se enojó y embarró la cancha con la discusión sobre y entonces cuál sería la salida. Lavagna dijo algo que muchos lo estamos viendo, efectivamente. Una economía que tiene un tipo de cambio que se parece al del kirchnerismo de la última etapa, al de la convertibilidad y, para los más memoriosos, al de la tablita de Martínez Dios. Eso es un hecho de la realidad. Bueno, por eso le dicen a Lavagna devaluador, ¿no? Que está propiciando una devaluación que implica inflación y todo lo que se conoce. Pero, de nuevo, ¿no? Primero pongámonos de acuerdo sobre cuál es el diagnóstico. Es ese diagnóstico con caída de consumo. Efectivamente, eso en el mediano, largo o cambio de coyuntura internacional, digamos, transmediante, corto plazo, lleva a una situación de colapso. Otra cosa es si la salida es pegar un palazo devaluatorio, que efectivamente un palazo devaluatorio tiene efectos sobre el salario real. El problema es que el gobierno de Cambiemos hizo una devaluación el año pasado con los efectos negativos de una devaluación sobre el salario, sobre la inflación, y se la comió en un año. Entonces ahora estamos igual que a final del año pasado, pero habiendo hecho la devaluación. Entonces está en una encerrona. Yo creo que el tipo de cambio es un tema importante, creo que influye en varios factores. Juega también el tema de la oferta y la demanda. La verdad es que hoy no ha habido todavía una demanda muy importante de dólares porque las importaciones no han remontado suficiente y además tenemos una oferta que también está acrecentándose, entre otras cosas, por el tema del blanqueo, ¿no? Con lo cual hay un ingreso
de dólares financieros importante, que eso también ayuda a que el dólar se mantenga de alguna forma abajo. Pero creo que acá lo que tenemos que pensar no es solo el tipo de cambio. Subir el tipo de cambio es una solución parcial, porque la verdad que también afecta a la inflación y termina afectando al nivel de vida de toda la gente. Acá creo que lo que tenemos que analizar es entre todos cómo hacer para que haya más empleo, para que haya más trabajo, para que haya más producción, porque también se habla mucho de la inflación, que es muy alta, por cierto, y que esperemos que baje, yo creo que va a bajar. Y una de las formas de combatir la inflación es precisamente con más oferta, con más producción, y que eso termina produciendo más empleo. Entonces, creo que lo que dijo Labaña, hay cosas que comparto, hay cosas que no. Creo que también hay un tema personal, como mencionaban, pero no creo que estemos en una perspectiva de colapso. Creo que las perspectivas en el mediano plazo tienden a mejorar y a ser más positivas de lo que son hoy, que sí es cierto que estamos con una foto que no es la mejor, porque, a ver, es cierto que la inflación de los últimos meses ha sido alta, con perspectivas a bajar, es cierto que el empleo no está en un buen nivel, pero creo que también está con perspectivas de mejorar, y creo que lo que tenemos que ver es qué medidas se tomaron y qué medidas hay que tomarse para impulsar el empleo, para impulsar la producción y para cambiar esta tendencia y volver al crecimiento económico, ¿no? Ahora, Rubén, una pregunta es, digamos, si hasta acá, ¿quién tiene que dar el primer paso? Porque ayer la gobernadora le dijo a los empresarios, inviertan, arriesguen, es decir, los inversores, lo escuchamos recién, o los empresarios en la UIA, si no hay determinadas reglas, que cuáles son, no invierten. Como no invierten, no va a haber nunca mayor productividad. Y si no hay mayor productividad, las empresas no van a tomar más gente. Y si al contrario se devalúa, a mí me parece la gran diferencia que hubo con el 2001, es que en el 2001... la torta de trabajadores era mucho menor que ahora, o sea, ahora hay margen para despedir gente que hace la situación más complicada desde el punto de vista social que en el 2001, que se podía devaluar más tranquilamente, no sé si es la palabra. No, sí, yo creo que los despidos obviamente es lo que hay que evitar y no tenemos que ir por ese camino. Creo que el primer paso lo tiene que dar el Estado, creo que se dieron algunos pasos y que faltan dar otros. Las inversiones privadas yo creo que van a llegar, pero también pensemos que son inversiones a largo plazo, con lo cual tienen que tener cierta previsibilidad de lo que va a suceder en los próximos años y tal vez hoy algunos tienen dudas de qué tan largo plazo puede tener esta política. Perdón, pero si hoy el cálculo es qué va a pasar en la elección del año que viene, ¿quién va a pensar en largo plazo? Bueno, creo que ese es uno de los temas precisamente que está frenando la inversión privada y creo que por eso sí lo que tiene que haber es más inversión pública, por llamarlo de alguna forma. O sea, en la medida, y se hablaba antes también del endeudamiento, yo creo que no está bien endeudarse, depende para qué lo hagas. Si te endeudas para comprar una casa y está perfecto que tomes un crédito hipotecario para comprarte una casa. Si te endeudas porque no llegas a fin de mes, tenés un problema. Creo que el gobierno, si se endeuda para hacer obras, por ejemplo, me parece que es bueno y me parece que puede ser una buena forma a impulsar el crecimiento de la economía y creo que están yendo un poco por ese lado. De hecho, hay muchas más licitaciones y la obra pública, si bien todavía no repuntó, hay perspectivas de que en los próximos meses se empiece a repuntar. Creo que ese es un primer paso y para lo que es la producción, me parece que un paso fue el tema de la ley Pymes, que beneficia impositivamente a las pymes, pero que todavía hay mucho más por hacer, no cabe ninguna duda, y que obviamente esto se va a ver con el tiempo, ¿no? No es algo inmediato que va a generar un crecimiento de un día para el otro. Yo creo que el gobierno puso inversión versus consumo. Y en la pregunta de qué pasa con la inversión hay una respuesta clara. Si no se reactiva el consumo, la ley PYME puede ser importante. Ahora, la PYME vende fundamentalmente al mercado interno. Si no hay una reactivación del mercado interno y la reactivación del mercado interno centralmente se da por aumento del poder adquisitivo. Ahora, lo que se planteaba ahí en la Unión Industrial es que todas las medidas que están poniendo en marcha ahora, todas requieren un tiempo de maduración. Incluso los proyectos de inversiones también requieren un proceso de maduración. Y los industriales dicen, nosotros ya nos comimos todo un año de recesión y todo un año bancando, entre comillas, con el hombro este año malo. Si el gobierno no devalúa, nosotros no vamos a tener posibilidad de exportar ni de seguir produciendo. Está la pelea entre el mediano plazo y el corto plazo. ¿Cuál es la opción ahí? El corto plazo es el consumo, insisto, el corto plazo es el consumo interno. Una modificación de tipo de Puede haber alguna pequeña modificación del tipo de cambio. Ahora, si hacemos una modificación del tipo de cambio medianamente importante, el efecto que vamos a tener va a ser aumento inflacionario y por lo tanto menor poder adquisitivo y lo que se gane por un lado se va a perder en términos de mercado interno. El tema de lo que lamentablemente no se hizo este año, que fue la reapertura de la discusión paritaria y
aumentos sustanciales de la capacidad, del poder adquisitivo de trabajadores, de jubilados, de gente que cobra planes sociales, que es lo que efectivamente reactiva el consumo del que va a comprar al supermercado, pero también todo lo que es la changa, ¿no? O sea, Claro. Lo que hace Informal. funcionar la economía incluso en el aspecto informal, que es lo que hoy está parado. Y eso es lo que efectivamente genera este invierno que estamos viendo en los números. Yo coincido con José en el sentido de que creo que sí también hay que darle un impulso al consumo y creo en ese sentido que es necesario meter más dinero en la calle. Me parece bien un poco esto de aumentar los planes sociales. Creo de vuelta que tenemos que ir por el lado también del mayor trabajo y no solo de los planes sociales. Y me parece también bien que haya una mejora en el impuesto a las ganancias, aunque creo que en particular se quedaron cortos con esto que están enviando al Congreso. El gobierno había hablado durante casi todo el año del segundo semestre que se venía una recuperación. Ahora están hablando del segundo trimestre del año que viene. ¿Ustedes para cuándo ven o estiman, a los dos le pregunto, la recuperación, si es que va a haber el año que viene? Va a haber una recuperación estadística porque, bueno, efectivamente la caída de este año es tan grande que naturalmente ya dentro de 2 meses se va a empezar a comparar contra los números de 12 meses y por lo tanto va a empezar a dar a favor. Ahora, esa reactivación cada vez, y creo que hay un acuerdo en toda la profesión, todos estamos ajustando para abajo cuánto va a ser el número del año que viene. Corrigiendo para abajo. Sí, claramente. Yo creo sí que esto, creo que en el primer trimestre, segundo trimestre, creo que en el primer semestre en definitiva va a haber una reactivación y creo que esto, si las cosas van medianamente bien, que creo que sí, debería seguir mejorando en el segundo semestre. Pero creo que en el primer semestre deberíamos ver claramente una reactivación en la economía del país. Bueno, les agradecemos a ambos, tanto a Rubén Castillo como a Rubén Murray, economistas, por haber venido hoy. Muy amables. Gracias.